¿Alguna vez hemos tenido esa sensación de que algo, un encuentro, una decisión importante incluso, yo que sé, un gran evento, estaba ya como marcado, como si siguiéramos un guión invisible, ¿no? Es una idea muy, muy potente y que persiste. Hoy nos metemos de lleno precisamente en eso. El concepto de destino y, bueno, su palabra hermana latina, fatum o adado. Nos vamos a basar en fragmentos de un artículo de Wikipedia que, la verdad, recopila bastante información sobre esto. La idea es explorar cómo la filosofía, la religión, la cultura, incluso la psicología, han, digamos, abordado esta noción tan humana. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, perfecto. Empecemos por las palabras mismas, ¿no? Destino viene del latín destinare, que es fijar, determinar. Y fatum, que significa literalmente lo dicho, o sea, lo decretado por los dioses, de ahí viene hado. Aunque muchas veces las usamos como si fueran lo mismo, el origen ya apunta a esa idea de algo, bueno, establecido por una fuerza superior. Y esto viene de muy, muy antiguo. Tenemos constancia de la tablilla de los destinos en la mitología sumeria. ¿Una tablilla? ¿Como un documento oficial del cosmos o algo así? Algo parecido, sí. Parece que al principio se refería más bien a un objeto que daba el poder supremo, ¿sabes? La legitimidad para gobernar al universo. Algo que los dioses se disputaban. Quien la tenía, pues, fijaba el orden de las cosas. Más tarde parece que evolucionó hacia la idea de un registro donde, bueno, se inscribían los destinos de cada uno. Entiendo. O sea, de ser un símbolo de poder cósmico a la idea de un futuro personal ya escrito. Exacto. Y ese es el sentido que ha llegado hasta nosotros. Una fuerza o una agencia externa que predetermina cómo van a suceder las cosas, a menudo visto como inevitable. A veces se simplifica mucho y se usa como sinónimo de suerte, de fortuna o simplemente de azar. Y ahí es donde entra en juego la figura de Tiche en el mundo helenístico. Tiche, la suerte. ¿Por qué se volvió tan importante justo entonces? Bueno, el periodo helenístico fue una época de cambios enormes, guerras, inestabilidad. El caos parecía reinar, ¿no? Y Tiche, que antes era una diosa menor, se convirtió en la personificación de esa fortuna impredecible, que podía, de repente, elevar o hundir ciudades enteras. Era una forma de darle sentido a lo arbitrario. Los romanos la adoptaron como fortuna, con su famosa rueda que gira y gira a ciegas. Y esa imagen de la rueda es increíblemente persistente, ¿eh? La encontramos en Boecio, ya en la Antigüedad tardía, y resurge con mucha fuerza en el Renacimiento. Sí, sí, la imagen de la rueda es potentísima. Esa sensación de estar arriba o abajo por puro capricho, vaya. Pero, ¿y la filosofía? ¿Cómo se enfrentaron los pensadores a esta idea de un poder que parece anular nuestra voluntad? Uf, ahí hubo un debate intenso, sobre todo en la Grecia clásica. Por un lado estaban los estoicos. Ellos creían en un universo racional, un logos divino que lo, digamos, impregna todo. Nuestro destino individual forma parte de ese gran plan cósmico. Entonces, para los estoicos, ¿no había libre albedrío? ¿O cómo? Es un poco más complejo. Decían que sí, que tenemos capacidad de decisión, pero nuestra propia naturaleza y las circunstancias que nos tocan, todo eso forma parte de la red causal del destino. Lo sabio para ellos era comprender y aceptar ese orden universal, vivir en armonía con él, como un actor que interpreta su papel lo mejor posible, sea el que sea. La verdadera libertad, decían, consistía en aceptar ese papel. Aceptar el papel asignado. Suena un poco resignado, ¿no? Podría parecerlo, sí, pero para ellos era la fuente de la serenidad, de la tranquilidad. En el extremo opuesto, pues estaban los epicúreos. Rechazaban de plano la idea de un destino divino o un plan cósmico. Defendían que los átomos se mueven libremente, introduciendo un elemento de azar en el universo. Por tanto, nuestras acciones, si son fruto de la razón y buscan el placer moderado, son verdaderamente nuestras. No hay un guión escrito por nadie. Vaya, dos posturas casi irreconciliables frente a la misma cuestión. ¿Y cómo evolucionó este debate con el tiempo? Pues, si avanzamos hasta el siglo XIX, la filosofía moderna profundizó bastante en los matices. Arthur Schopenhauer, por ejemplo. Él hablaba de la voluntad de vivir como una fuerza ciega y racional que nos impulsa, una especie de motor metafísico que podría verse como un destino inherente a la propia existencia. Una fuerza interna, entonces, más que un decreto externo. ¿Y se podía hacer algo contra ella? Schopenhauer creía que sí. Pensaba que a través de la contemplación estética, el arte, la compasión, la moralidad,
Y la negación de los deseos, la ascesis, podíamos hasta cierto punto aquietar o incluso trascender esa voluntad implacable. No era fácil, claro, pero dejaba una puerta abierta. Interesante esa vía de escape a través de la conciencia y la renuncia. Y luego llega Nietzsche. Y Nietzsche, bueno, le da una vuelta radical con su concepto de amor fati, el amor alado. Para él, aceptar el destino no es resignación, sino la máxima afirmación de la vida. Y esto está ligado a su idea de la voluntad de poder. No se trata solo de soportar lo que pasa, sino de querer que suceda. Abrazarlo como si fuera nuestra propia creación. Amar lo inevitable hasta el punto de sentir que lo has elegido. Es una idea potente, casi vertiginosa, ¿eh? Totalmente. Lo que resulta clave aquí es cómo transforma la pasividad de la aceptación en un acto activo de voluntad. Al amar tu destino, te conviertes en cierto modo en su creador. Y es crucial, al hablar de todo esto, diferenciar bien destino de determinismo. Cierto, a menudo se confunden. ¿Cuál dirías que es la diferencia fundamental? Pues, a ver, el determinismo es una tesis filosófica sobre la causalidad. Todo evento, incluyendo nuestras decisiones, está necesariamente causado por eventos y condiciones anteriores, siguiendo las leyes de la naturaleza. Es una cadena causal sin interrupción. Podría no haber ningún propósito o plan detrás, solo causa y efecto. El destino, en cambio, suele implicar una noción de finalidad, de algo decretado o asignado, muchas veces por una inteligencia o poder superior, como vimos en sus orígenes, ¿recuerdas? Es una visión más teleológica o incluso espiritual si quieres. Filósofos contemporáneos como Kane, Nagel, Chisholm o Ayer han explorado a fondo las implicaciones del determinismo para el libre albedrío, pero bueno, esa es una discusión distinta a la del lado clásico. Entendido. El determinismo son como las reglas del juego de la física, mientras que el destino sugiere que alguien escribió el resultado final del partido. Y mencionabas antes de pasada la psicología. La fuente indica que figuras como Jung, Freud o Sondy también abordaron esta idea. Sí, el artículo los menciona como psicólogos profundos que exploraron cómo la noción de destino se manifiesta en la psique. Aunque no entre en detalles de sus teorías, apunta a la conexión con fuerzas inconscientes, arquetipos en Jung, pulsiones en Freud o patrones familiares en Sondy. Es una pena que la fuente no profundice más aquí, la verdad, porque la conexión entre esta idea externa del destino y nuestra propia psicología parece fundamental, ¿no? Cómo lo procesamos, si es una necesidad humana buscar esos patrones. Exacto, cómo interiorizamos o incluso proyectamos esa idea de un camino trazado. Parece un campo fascinante, desde luego. Y si hablamos de ideas universales, la religión es un terreno fértil para el concepto de destino. Sin duda. Si conectamos esto con el panorama general, prácticamente todas las religiones han tenido que, bueno, lidiar con la tensión entre la voluntad divina, o las leyes cósmicas, y la acción humana. Los sumerios y babilonios, como dijimos antes, creían en dioses como Nabú que literalmente escribían los destinos. La imagen del dios escriba es muy gráfica, sí. Sí, sugiere un control absoluto. En la antigua Grecia, las moiras eran las personificaciones del destino inexorable. Ellas hilaban, medían y cortaban el hilo de la vida de cada mortal e incluso de los dioses. Aunque a veces Zeus u otros dioses intervenían o parecían conocer el destino de antemano. En el cristianismo, bueno, el debate sobre la predestinación y el libre albedrío ha sido central durante siglos. Dios sabe de antemano quién se salvará. Eso anula nuestra libertad para elegir el bien o el mal. Un debate teológico con unas implicaciones enormes, claro. ¿Y en otras tradiciones? Pues mira, en el Islam, el concepto de qadar, la predestinación, es uno de los pilares de la fe, la creencia de que Alá ha decretado todas las cosas. Pero también se enfatiza mucho la responsabilidad humana. Y en el budismo encontramos el concepto de paticca samuppada, o surgimiento dependiente. ¿Qué significa eso exactamente? Es la ley universal de causa y efecto. Todo fenómeno surge debido a condiciones creadas por fenómenos anteriores. No es un destino personal dictado por un dios, ¿sabes? Sino una red impersonal de interconexión y condicionalidad. Comprender esto es clave para entender la impermanencia, el sufrimiento y, bueno, la vía hacia la liberación, el nirvana. Lo que haces ahora tiene consecuencias y está condicionado por lo anterior. No es un hado fijo, sino un proceso dinámico. Fascinante cómo cada tradición elabora su propia respuesta a esta cuestión fundamental, de la causalidad y la voluntad. Y esta idea tan arraigada,
cómo se refleja fuera de la filosofía y la religión. La fuente menciona la política y la literatura. Sí, es que está en todas partes. En política, a menudo se recurre a metáforas que invocan el destino para justificar acciones, para inspirar a la gente o para interpretar eventos históricos complejos. Bismarck, hablando de escuchar las pisadas de Dios, sugiere que hay una corriente histórica inevitable que un buen estadista debe seguir. O esa frase atribuida a San Martín, serás lo que debas ser y si no, serás nada. Impone una sensación de misión ineludible, ¿verdad? Exacto. Tolstoy en Guerra y Paz describe la historia como el resultado de una vida enjambre inconsciente de la humanidad, minimizando el papel de los grandes hombres frente a fuerzas colectivas enormes. Y Shakespeare, en Julio César, usa la metáfora de la marea en los asuntos de los hombres, sugiriendo que hay momentos oportunos dictados por algo superior. Son formas de expresar que hay fuerzas que escapan a nuestro control individual. Y en la literatura, el tema parece ser una fuente inagotable de tramas y reflexiones. Absolutamente. Uno de los motivos más recurrentes es la lucha inútil contra un destino que ya ha sido predicho. El ejemplo clásico es Edipo, rey de Sófocles. Cada acción de Edipo para evitar la profecía, matar a su padre, casarse con su madre, lo conduce directamente a cumplirla. Es la tragedia de la inevitabilidad pura y dura. Lo vemos también en la Ilíada, con el destino de Héctor o Aquiles, y en la Odisea. Ese patrón narrativo del destino trágico es increíblemente poderoso. Se repite en otras culturas. Sí. Sí, la fuente menciona textos de la China antigua como el Yezhi, Mengzi o Zhuangzi, que reflexionan sobre el Ming, el destino, el mandato del cielo y cómo aceptarlo o fluir con él, y salta a través de los siglos y las geografías. En Italia, la ópera de Verdi, La fuerza del destino. En Inglaterra, Shakespeare, de nuevo, con Macbeth y las profecías de las brujas que impulsan la ambición y la caída del protagonista. O Thomas Hardy en Tess de los D'Urbervilles, donde parece haber una fuerza casi malévola jugando con los personajes. Es terrible. Incluso en relatos más modernos o populares, ¿no? Claro, el cuento La pata de mono de W. Jacobs es un ejemplo perfecto de cómo intentar torcer el destino puede tener consecuencias horribles. Obras como Final de partida de Beckett exploran esa sensación de estar atrapado en un final ya determinado. En Estados Unidos, El puente de San Luis Rey, de Thornton Wilder, investiga si hay un patrón divino tras una tragedia que parece puro azar. Hermann Hesse en Alemania con Siddhartha, o El juego de Avalorios, explora caminos espirituales ligados a la aceptación del propio camino o destino. Y en la cultura popular más reciente, pues Neo, en The Matrix, es el arquetipo moderno del elegido que lucha con un destino impuesto. Y la fuente también destaca a Neil Gaiman y a Borges, que son dos grandes. Sí, Gaiman en The Sandman crea una personificación fascinante. Destino, el mayor de los eternos. Es ciego y lleva encadenado a su muñeca un libro que contiene todo lo que ha sido. Es y será. Una imagen sobrecogedora del conocimiento absoluto y la inevitabilidad. Un libro que lo contiene todo. Uf. Y Borges, que parece obsesionado con la idea, ¿verdad? Borges juega con el destino de formas magistrales, sí. En El jardín de senderos que se bifurcan, presenta el tiempo no como una línea, sino como un laberinto, donde todas las posibilidades coexisten, aunque el desenlace final parece fijado de antemano. La lotería en Babilonia es una metáfora brutal de una sociedad donde todo, absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, es determinado por un sorteo. El azar puro convertido en destino, haciendo irrelevante la voluntad individual. Es como si el azar se convirtiera en el nuevo Dios o en el nuevo destino. Exactamente. O en su poema Ajedrez, compara a los jugadores y las piezas con seres movidos por una mano invisible, un dios detrás de otro dios, en una regresión infinita de determinismo. Y luego está esa idea recurrente de la muerte predestinada, como en el poema Conjetural o El Sur, donde los personajes parece que encuentran o incluso abrazan una muerte violenta como culminación de su identidad, de su destino sudamericano, como él lo llama. La aceptación final de lo inevitable. Es impresionante ver la variedad de formas y matices que adopta esta única idea a través del tiempo y las culturas. Si intentamos recapitular un poco, hemos visto esa distinción inicial entre destino como decreto y como simple resultado, ¿no? Hemos repasado los debates filosóficos clave, voluntad contra plan divino, la potencia del amor fati de Nietzsche, la diferencia crucial con el determinismo causal.
Hemos visto su centralidad en la religión, desde la escritura divina hasta las redes impersonales de causa y efecto budistas, y finalmente su inagotable reflejo en la literatura, explorando la lucha, la aceptación o la ironía del destino. Sí, lo que emerge es la extraordinaria persistencia y plasticidad de esta idea. Parece que responde a una necesidad humana muy profunda. Y esto nos lleva a una reflexión final interesante, que surge de todo este material. ¿Hasta qué punto creer en un destino, sea divino, cósmico, genético o cultural, moldea nuestras acciones? ¿Podría ser que la propia creencia actúe como una especie de fuerza que nos empuja en la dirección predestinada? Como si, al pensar que algo es inevitable, bajáramos la guardia o tomáramos decisiones que, sin darnos cuenta, nos llevan precisamente a ese punto. Una especie de profecía autocumplida a nivel individual o colectivo. Exactamente. O viéndolo desde otra perspectiva, quizás toda esta exploración milenaria del destino no sea más que nuestro intento colectivo de encontrar patrones, de dar sentido a un universo que a menudo parece caótico o indiferente. Tal vez la idea del destino, en todas sus variantes, es una herramienta narrativa fundamental que usamos para construir significado y coherencia frente a la incertidumbre radical de la existencia. Una forma de sentir que, a pesar de todo, hay un relato, hay un porqué. Es algo que, bueno, resuena profundamente con nuestra forma de experimentar el mundo, ¿no crees? Bienvenidos a esta exploración de una idea que suena muy directa pero tiene mucha miga, el hedonismo. Tenemos aquí un resumen de fuentes enciclopédicas. La idea es, bueno, ir más allá del tópico, ¿no? De que hedonismo es solo buscar placer, sin más. Queremos ver qué significa de verdad, sus caras distintas y por qué, bueno, por qué sigue dando que hablar hoy. Porque dices hedonista y la gente piensa en, no sé, egoísmo o gratificación instantánea. ¿Pero es solo eso o hay más? Vamos a verlo. Empecemos por la palabra, hedonismo. Viene del griego hedone, que es placer. Pero decías que no es una sola cosa, ¿verdad? No, para nada. Es como una familia de teorías. Todas giran sobre el placer, sí, pero de formas muy diferentes. Lo importante es ver cómo ven el placer. ¿Es nuestra motivación principal? ¿Es lo único que tiene valor? ¿O es la base de lo que está bien o mal hacer? Son preguntas distintas. Vale, buena distinción. Empecemos por la motivación, entonces. El hedonismo psicológico. La idea de que, queramos o no, todo lo que hacemos es para tener más placer y menos dolor. Suena, bueno, un poco radical, ¿no? Casi cínico. Hobbes, ¿no? Sí, se asocia a Hobbes. Es una teoría sobre cómo somos, sobre nuestra psicología. La versión más simple es esa, puro egoísmo. Si te ayudo es porque me hace sentir bien a mí. Pero claro, rápido te encuentras con problemas. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿qué pasa con el altruismo? El soldado que se sacrifica, los padres que dan todo por sus hijos sin esperar nada, o incluso, fíjate, querer ser famoso después de muerto. Son cosas difíciles de explicar si solo buscamos nuestro placer inmediato. Claro, ahí parece que hay algo más. Algo que no encaja en ese cálculo tan simple de placer y dolor personal. Exacto, por eso surgieron versiones más, digamos, elaboradas, que si solo calculamos al reflexionar, que si todo deseo viene originariamente de placer, o que es algo evolutivo. Pero la duda gorda sigue ahí. ¿De verdad toda nuestra motivación se reduce a eso? Es afirmar mucho sobre cómo somos. Entendido. Dejamos la motivación y vamos al valor. Hedonismo axiológico. Aquí la cosa va de que el placer es lo único bueno por sí mismo, lo único con valor intrínseco. ¿Qué es eso de intrínseco? Pues que algo vale por lo que es, no por para qué sirve. El dinero, por ejemplo, vale para cosas, ¿no? Para comprar, para viajar. Eso es valor instrumental. Pero el hedonismo axiológico dice que solo el placer, o la felicidad, si quieres, es bueno en sí. Punto. Todo lo demás, la amistad, saber cosas, ser libre, solo valdrían si nos llevan a tener más placer o menos dolor. Vale. O sea, son herramientas para el placer. Pero da igual qué placer. Disfrutar de una buena charla es lo mismo que, no sé, comer algo que te encanta. Ahí está el quiz. Y ahí los hedonistas no se ponen de acuerdo.
Tienes el hedonismo cuantitativo, el de Bentham, que diría, mide cuánto dura y cuánto intenso es. Y ya está, da igual de dónde venga. Pero luego llegó John Stuart Mill y dijo, ojo, hay calidades. Es el hedonismo cualitativo. Calidades. Sí, él pensaba que hay placeres superiores, como los del intelecto, la moral, el arte, que son mejores en sí mismos que los placeres inferiores, los del cuerpo. Aunque los del cuerpo sean más intensos, ¿sabes? La famosa frase de mejor ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Esa idea de calidad suena más cercana, quizá, pero abre otra puerta. ¿Y si el placer viene de algo malo? ¿El placer del sádico, por ejemplo? ¿También es valioso? Exacto. Esa es una crítica clásica y muy potente. La mayoría diríamos que ese placer no solo no es bueno, sino que es activamente malo. Y eso sugiere que quizás el placer no es lo único que tiene valor intrínseco. Hay filósofos como G. E. Moore que decían que la belleza, por ejemplo, o la amistad valen por sí mismas, aunque nadie las disfrute. Mm, interesante. Y luego está el experimento mental este de la máquina, la de Nozick, ¿no? Ese es, el de la máquina de experiencias. Imagina, dice Nozick, una máquina que te da cualquier placer que quieras, una vida perfecta, simulada, superrealista, para siempre. Te enchufas y ya está. ¿Lo harías? Uf, buena pregunta. Nozick cree que la mayoría diría que no. Y si es así, ¿por qué? Pues porque parece que valoramos más cosas que solo sentir placer. Valoramos que sea real, hacer cosas de verdad, conectar con gente real, la autenticidad. Si eso es cierto, el hedonismo axiológico, que dice que solo el placer importa, pues tiene un problema. ¿Tiene todo el sentido? No es solo sentir, es vivirlo de verdad. Vale. Motivación, valor y la ética. ¿Cómo debemos actuar según esto? El hedonismo ético. Eso es. Si partes de que el placer es el bien supremo, la axiología, la ética hedonista se pregunta, ¿cómo conseguimos el máximo de ese bien? Y aquí, básicamente, hay dos caminos muy distintos. Uno es el utilitarismo hedonista. Bentham, Mill otra vez. ¿Qué dice? Dice que lo correcto es hacer aquello que produzca la mayor felicidad neta, placer menos dolor, para todos los afectados. Y de forma imparcial, ¿eh? Tu placer cuenta igual que el mío, igual que el de alguien al otro lado del mundo. O sea que a veces tendré que fastidiarme yo por el bien común, ¿no? Exactamente. El utilitarismo te pide mirar el resultado global. Por eso gente como Peter Singer llega a decir que tenemos la obligación moral de donar mucho de lo que tenemos si eso puede aliviar un sufrimiento extremo en otro sitio, porque ese dinero genera muchísimo más bienestar allí que aquí gastado en caprichos. Hmm, suena bastante exigente, la verdad. ¿Y el otro camino ético? El otro es el hedonismo egoísta ético. Este dice que cada uno debe buscar maximizar su propio placer. Y ya está. Es la visión que más se parece al estereotipo de hedonista que decíamos al principio. Pero entonces, ¿la felicidad de los demás solo importa si me afecta a mí? Desde esa perspectiva, sí. Si hacerte daño a ti me da más placer a mí, en el cómputo general, incluyendo las consecuencias, pues sería lo correcto para mí. Uf, eso sí que choca con la moralidad más básica, ¿no? Totalmente. Por eso es una postura filosófica mucho menos popular. Y claro, todas las críticas que le hacíamos al hedonismo axiológico, lo de los placeres malos, la máquina de experiencias, pues se aplican también aquí, a las dos versiones éticas. Y al utilitarismo, además, se le critica por ser tan difícil de aplicar, calcular todas las consecuencias, y porque podría, en teoría, justificar cosas injustas si benefician a la mayoría. Y antes de seguir, una cosa rápida. Mencionaste el hedonismo popular. ¿Qué es exactamente? ¿Es esa versión egoísta? Básicamente sí. Es cuando usamos la palabra hedonista de forma un poco negativa, ¿sabes? Para hablar de alguien que solo vive para la fiesta, el sexo, las drogas, el placer inmediato, sin pensar en el futuro. Lo curioso es que la mayoría de filósofos hedonistas serios, como Epicuro, dirían justo lo contrario, que esa vida de excesos no es el camino a la felicidad duradera, que la felicidad de verdad requiere moderación, pensar a largo plazo. Qué curioso, ¿eh? Que la filosofía diga lo contrario del estereotipo. Vale, profundicemos un poco más. Placer y dolor. ¿Son solo cosas físicas? ¿Sensaciones? No tiene por qué.
Normalmente los filósofos usan las palabras en sentido amplio. Placer es cualquier experiencia positiva. La alegría, la calma, disfrutar del arte, la satisfacción. Y dolor es lo contrario. El sufrimiento físico, claro, pero también la tristeza, el miedo, la ansiedad, el aburrimiento. Entiendo. Hay un debate interesante sobre si son sensaciones localizadas en el cuerpo, que es la visión más clásica, o si son más bien actitudes. O sea, el placer sería como una actitud de me gusta hacia algo que experimentas, y el dolor un no me gusta. Esta idea de las actitudes ayuda a explicar placeres que no son físicos, como disfrutar de resolver un problema. Vale, pero ¿cómo mides eso? Si el utilitarismo te pide sumar felicidades, necesitas números, ¿no? Ese es el gran marrón práctico. Si usan cuestionarios, claro, ¿cómo de feliz estás del 1 al 10? Pero ¿tu 7 es igual que mi 7? Complicado. La neurociencia busca marcadores en el cerebro, con resonancias y demás, pero todavía estamos lejos de tener un felicímetro fiable. Bentham intentó crear su cálculo hedonista, teniendo en cuenta intensidad, duración, si es seguro que llegará, si está cerca en el tiempo, si traerá más placeres después y a cuánta gente afecta. Suena complicadísimo. Imposible en la práctica, vamos. Pero la idea de fondo, la de sopesar las consecuencias buenas y malas en términos de placer y dolor, sigue siendo muy influyente. Y a veces parece que perseguir el placer directamente no funciona. La paradoja del hedonismo, ¿es eso? Esa misma. A veces, cuanto más te obsesionas con tengo que ser feliz, tengo que disfrutar, menos lo consigues. El placer suele aparecer como de rebote, ¿sabes? Como un efecto secundario de hacer cosas que te importan por sí mismas. El alpinista disfruta porque ama el reto, no porque esté todo el rato pensando qué bien me lo estoy pasando. Tiene sentido. ¿Y lo de la adaptación hedónica? ¿Eso de que nos acostumbramos a todo? La cinta de correr hedónica. Sí. Parece que tenemos como un nivel base de felicidad y, aunque nos pasen cosas muy buenas o muy malas, al tiempo volvemos más o menos a ese nivel. Te toca la lotería, subidón, pero al cabo de un año no eres necesariamente mucho más feliz. Te pasa algo malo, te adaptas. O sea que buscar grandes cambios externos para ser feliz puede no ser la clave. Exacto. Cuestiona esa idea. Quizá la felicidad duradera tiene más que ver con cómo enfocamos las cosas, con nuestra actitud, que con acumular éxitos o placeres externos. Todo esto demuestra que no es nada simple esto de buscar el placer. Y decías que viene de antiguo, ¿no? Uy, sí, antiquísimo. El debate es casi tan viejo como la filosofía misma. Ya en Grecia tenías a los cirenaicos que iban a por el placer físico ya mismo. Y luego a Epicuro, que es súper importante, con una visión mucho más tranquila. ¿Epicuro era hedonista? Yo pensaba que era más bien austero. Pues sí, era hedonista, pero de un tipo muy particular. Buscaba la ataraxia, la serenidad, la ausencia de perturbación y la aponia, la ausencia de dolor físico. Para él eso era el máximo placer. Valoraba la amistad, la filosofía, la vida sencilla. Decía que los placeres mentales eran mejores y más duraderos que los del cuerpo, y que había que ser prudentes para evitar dolores futuros. Nada que ver con el exceso. Vaya. O sea que ya desde el principio había un hedonismo tranquilo y otro más intenso. Exacto. Y también críticos, claro. Los estoicos, por ejemplo, decían que la virtud era lo importante, no el placer. Luego, si damos un salto enorme, en la Ilustración y sobre todo en el siglo XIX, con Bentham y Mill, el hedonismo vuelve con fuerza, intentando ser la base de una ética y una política racionales, pero siempre con críticas como las de Moore o Nozick, que comentamos ya en el siglo XX. Es un tira y afloja constante en la historia del pensamiento. Después de todo este viaje, ¿por qué nos importa hoy el hedonismo? ¿Para qué nos sirve saber todo esto? Pues mira, tiene aplicaciones bastante directas hoy en día. Piensa en la psicología positiva. Es un campo que estudia científicamente qué nos hace felices, qué es el bienestar, cómo cultivar emociones positivas. Bebe mucho de estas ideas, aunque las complica y matiza, claro. O sea que la ciencia actual investiga esto. Sí, y no solo la psicología, también la economía. Cada vez se habla más de ir más allá del PIB y medir el progreso de un país por la felicidad o la satisfacción de su gente. Hay economistas intentando ponerle un precio hedónico a cosas como tener un parque cerca o respirar aire limpio, para que eso influya en las decisiones políticas. Qué curioso. ¿Y en otros campos? Pues fundamental en la ética animal.
Todo el debate sobre cómo debemos tratar a los animales se basa en que pueden sentir placer y dolor, que son seres sintientes. Discutir sobre sus derechos o nuestro deber hacia ellos es, en gran parte, discutir sobre minimizar su sufrimiento y procurarles bienestar. Conceptos hedonistas puros. Claro. Y luego, de forma más general, piénsalo. La publicidad, el consumismo, la industria del ocio, todo eso juega constantemente con nuestros deseos de placer y gratificación. Entender el hedonismo, sus distintas formas y sus problemas, nos da herramientas para ser más críticos con todo eso, ¿no crees? Sí, desde luego. Entonces, resumiendo mucho, el hedonismo no es una sola cosa, es una familia de ideas. Eso es, una familia de teorías sobre por qué hacemos lo que hacemos, la psicológica, sobre qué es bueno en sí mismo, la axiológica, con el lío de cantidad versus calidad, y sobre cómo deberíamos vivir, la ética, con el egoísmo versus el utilitarismo. Hemos visto que medir el placer es difícil, que buscarlo directamente puede ser contraproducente, y que el debate viene de muy, muy atrás. Exacto. Y que lejos de ser una antiguaya, sigue estando en el centro de cómo pensamos sobre la felicidad, la economía, la ética. Totalmente. Es una perspectiva clave para el entender qué nos mueve, qué valoramos y cómo intentamos, vivir una buena vida. Y para terminar, volviendo a esa máquina de Nozick que da un poco de yuyu, nos deja ahí una pregunta importante, ¿no? Especialmente ahora con la realidad virtual y todo eso. Si pudieras tener una felicidad perfecta, total, pero falsa, fabricada, ¿la querrías? ¿Cuánto vale lo auténtico frente a sentir placer sin más? Ahí queda eso para darle una vuelta. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Bienvenida o bienvenido a esta exploración a fondo. Hoy nos adentramos en algo tan fundamental que casi lo damos por sentado, la escritura. Hola, pues sí, algo que usamos todos los días. Nuestra base es un artículo, la verdad, muy completo de Wikipedia que cubre la escritura desde todos los ángulos. ¿Qué es? ¿Con qué se hace? Su larguísima historia. Ajá, Y la variedad de sistemas que existen, que son muchos. desde luego. Queremos entender qué es realmente la escritura más allá de las letras, ¿eh? Cómo surgió y evolucionó esta tecnología revolucionaria, ¿no? Sí, sí, lo es. Y por qué sigue siendo tan vital incluso ahora que parece que todo se vuelve digital. Empecemos por lo básico. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de escritura? Pues esencialmente es la habilidad de crear una representación duradera del lenguaje hablado. Ojo, no es el lenguaje en sí, Claro. sino un código, un sistema de símbolos visuales, una escritura con reglas. Reglas que nos permiten fijar y comunicar un idioma específico, pues eso, a través del tiempo y el espacio. Entiendo. Y es mucho más que trazar signos, ¿eh? Es una actividad cognitiva y social realmente compleja. Y no hablamos solo de tinta sobre papel, imagino. El material menciona una diversidad, asombrosa, de soportes y herramientas a lo largo de la historia. Totalmente. Parece que hemos intentado escribir sobre casi cualquier superficie. Desde luego. Hemos usado dedos sobre arena, estiletes sobre tablillas de arcilla húmeda, piensa en Mesopotamia, Claro. pinceles sobre papiro en Egipto, cinceles sobre piedra. Vaya, y más cerca de nosotros, las máquinas de escribir, los ordenadores. Ajá. Hoy, incluso como apunta la fuente, tenemos inteligencias artificiales que generan texto. Cierto. La tecnología y la escritura siempre han avanzado juntas, como en una especie de danza constante. Fascinante esa coevolución. Pero, ¿por qué? ¿Por qué empezar a escribir? ¿Qué necesidad tan fuerte nos empujó a desarrollar sistemas tan elaborados? Pues mira, la fuente lo relaciona directamente con el crecimiento de las sociedades. Cuando las comunidades se hicieron más grandes y complejas, la memoria humana, pues, Ujú. empezó a quedarse corta. Tenía un límite. Exacto. Surgió para llevar registros precisos, cuántas ovejas tienes, cuánto grano has cosechado, a quién le debes qué. La contabilidad básica, vamos. Eso es. También para codificar conocimientos importantes, leyes, historias, rituales religiosos, observaciones del mundo. Y claro, para administrar censos, impuestos, órdenes. Entiendo. Básicamente, permitió organizar a la gente y las cosas a una escala mucho mayor y preservar información más allá de la vida de una persona. Entiendo.
Pasó de ser una simple herramienta para no olvidar cuántas jarras de aceite tenías a convertirse en la infraestructura invisible de la civilización. Justo. El artículo da ejemplos claros. Seguir la pista de la riqueza, transmitir cultura, fijar leyes que aplicaran a todos. Exactamente. Y hoy, la escritura está literalmente en todas partes, casi invisible por omnipresente. Totalmente. Piensa en la economía. Contratos, facturas, informes financieros, regulaciones bancarias. Vamos, sin escritura, el sistema colapsaría. Sí, en el gobierno y las leyes. Constituciones, códigos legales, sentencias judiciales, registros civiles. Todo se basa en la palabra escrita para tener precisión, permanencia y autoridad. En la ciencia es igual de fundamental, ¿no? La publicación de resultados, la revisión por pares, que tanto debate genera a veces. Sí, a veces sí. El cuaderno de laboratorio, donde se anota cada detalle, es la base del conocimiento compartido y verificable. Exacto. Y el periodismo, como medio para informar a la ciudadanía, aunque ahora mismo atraviese una transformación, bueno, brutal por la tecnología. Cierto. Y, por supuesto, la educación. Es donde la mayoría aprendemos formalmente a leer y escribir y donde usamos la escritura constantemente para aprender y demostrar lo aprendido. Apuntes, redacciones, exámenes. Vale, hemos visto el por qué y el dónde. Ahora el cómo. ¿Cómo funcionan los distintos sistemas de escritura? El artículo los clasifica y, aunque puede parecer técnico, la idea base es bastante clara, creo. Sí, la gran división se basa en qué representa cada símbolo. Por un lado están las fonografías, donde los símbolos representan sonidos del habla. Sonidos. Eso. Por otro, las logografías, donde los símbolos representan unidades de significado, como palabras enteras o partes de palabras con sentido, lo que llamamos morfemas. Suena lógico. Dentro de los que representan sonidos, ¿cuáles son los principales? Principalmente dos. Los alfabetos, como el nuestro, donde cada letra representa, idealmente claro, un sonido básico, un fonema. Una A, una B. Exacto, consonante o vocal, y los silabarios, donde cada símbolo representa una sílaba completa, normalmente una combinación de consonante y vocal, como ma, se, ti. Ah, como en japonés. Justo, el japonés, por ejemplo, usa dos silabarios, el hiragana y el katakana, además de caracteres de origen chino. ¿Y los que representan significado? Las logografías. Supongo que el ejemplo más claro son los caracteres chinos. Exacto. Los caracteres chinos, los hanzi, son el sistema logográfico más usado hoy. Cada símbolo representa una palabra o un morfema. Se usan en China y también en Japón, que los llaman kanji, junto a los silabarios. Ya. Históricamente se usaron en Corea y Vietnam también. Otros ejemplos antiguos importantes son la escritura cuneiforme de Mesopotamia en sus inicios y los glifos mayas. Entendido. Y es interesante que no son solo dibujitos, ¿eh? Muchos tienen partes que dan pistas sobre el significado y a veces sobre la pronunciación. Es un sistema muy rico y complejo. Entendido. Sonido o significado. Alfabetos, silabarios, logogramas. Parece que hemos sido muy creativos inventando formas de escribir. Sin duda. Y dentro de los alfabetos incluso hay variedades. Los más antiguos, como el fenicio o el árabe clásico, eran abjats. Escribían sobre todo las consonantes. Solo consonantes. Principalmente. Las vocales se sobreentendían o se marcaban con puntitos si hacía falta. Luego están las abugidas, muy comunes en India y el sudeste asiático. Abugidas. Sí, ahí cada signo es una consonante con una vocal por defecto, y otras vocales se marcan modificando el signo. Qué curioso. Y finalmente los alfabetos completos, como el griego o el latino, que tienen letras tanto para consonantes como para vocales. El nuestro. El nuestro. Ahora sí, la historia. ¿Dónde empezó todo? ¿Quién tuvo la primera idea genial de poner el lenguaje por escrito? Pues según el artículo, la escritura propiamente dicha parece haber surgido en varios lugares, pero los inicios más claros y antiguos están en la edad del bronce temprana, en Sumeria. Mesopotamia. Eso es. Al sur de Mesopotamia, el actual Irak, sobre el 3400-3100 a.C. Como decíamos antes, ligado a necesidades administrativas en ciudades que estaban creciendo. Tenía sentido. Su sistema fue el cuneiforme, esas marcas con forma de cuña hechas sobre arcilla. Y esa teoría de las fichas de arcilla siempre me ha parecido fascinante.
Es así. Sí, sí, la menciona. Es la hipótesis de la arqueóloga Denise Schmant-Besserat. Sugiere que antes de escribir símbolos, la gente usaba pequeñas fichas de arcilla de distintas formas para contar bienes, ovejas, jarras, grano. Como fichas de contabilidad. Exacto. Estas fichas se guardaban a veces en bolas huecas de arcilla selladas, las bulla. Para saber qué había dentro sin romperla, empezaron a presionar las fichas por fuera antes de cerrarla, dejando su marca. ¡Qué listo! Y el paso siguiente fue darse cuenta de que ya no necesitaban las fichas dentro. Bastaba con dibujar los símbolos en una tablilla plana. Increíble. Se adaptó para escribir otras lenguas importantes de la época, como el acadio, el hitita. Duró muchísimo tiempo, casi 3.500 años. ¿Y Egipto? ¿Sus jeroglifos son tan famosos? ¿Fueron una copia, una influencia? ¿O surgieron solos? Pues mira, surgieron más o menos a la vez que el cuneiforme, quizá un poquito después, entre el 3300 y el 3100 a.C. No está claro si hubo influencia directa o fue un desarrollo independiente, quizá estimulado por la idea general que flotaba en el ambiente, ¿no? Podría ser. Los jeroglíficos también combinaban signos para palabras, logogramas, con signos para sonidos, fonogramas, e incluso tenían un juego de signos que funcionaba casi como un alfabeto de consonantes. Ah, mira. Eran cruciales para administrar el vasto imperio, pero saber leer y escribir era un privilegio de una élite, los escribas. Su desciframiento, claro, gracias a la piedra Rosetta, nos abrió una ventana increíble a su civilización. ¿Y hubo otros inventores independientes de la escritura en el mundo, aparte de Mesopotamia y Egipto? Es probable. El artículo menciona la escritura maya en Mesoamérica, que apareció mucho después. Las inscripciones más antiguas son del siglo III a.C. Es muy compleja, también una mezcla de logogramas y signos silábicos. Vaya. Son las inscripciones en huesos y caparazones de tortuga para adivinación, de la dinastía Shang, hacia 1200 AC. Estos sí parecen ser orígenes independientes. ¿Huesos para adivinar? Sí, los llamados huesos oraculares. Escribían preguntas, los calentaban hasta que se agrietaban y luego interpretaban las grietas. Curioso. También hubo otros sistemas antiguos interesantes, como el lineal A de Creta, que sigue sin descifrar, ¿Así? y el lineal B, que resultó ser griego antiguo. Muestra la experimentación que hubo en el Egeo antes del alfabeto. Y eso nos lleva al alfabeto. Una idea que parece simple, pero que, bueno, lo cambió todo. Totalmente. La teoría dominante es que el principio alfabético, representar sonidos individuales, se inventó una sola vez. Solo una. Eso parece. Ocurrió en la península del Sinaí sobre el 1800 a.C. La fuente sugiere que fueron trabajadores de habla semítica que adaptaron símbolos jeroglíficos egipcios simplificados para representar los sonidos de su lengua. Ujú. Era un abjad solo consonantes. Lo llamamos protosinaítico. Una sola vez. Es increíble pensar que algo tan extendido tuvo un único origen. ¿Cómo llegó desde el Sinaí hasta nosotros? Pues fue un viaje largo. De ese protosinaítico derivó el alfabeto fenicio, hacia 1050 a.C., también consonántico. Los fenicios, que eran grandes navegantes y comerciantes, lo esparcieron por todo el Mediterráneo. Claro, el comercio. Exacto. Los griegos lo tomaron sobre el 800 a.C. y tuvieron la idea genial: usar algunas letras fenicias de sonidos que no existían en griego para representar las vocales. Ahí está la clave. Crearon así el primer alfabeto completo, y del griego derivan directamente el latino, el nuestro, a través de los etruscos, y el cirílico. Y por el otro lado, Por otro lado, del fenicio también surgió el arameo, y de este vienen alfabetos como el hebreo, el árabe y la enorme familia de escrituras de la India y el sudeste asiático. Casi todos los alfabetos del mundo son descendientes de esa primera idea semítica. es como un árbol genealógico gigantesco con una única raíz. Impresionante. Y antes de cerrar la historia, el artículo apunta al papel de los textos religiosos. Sí, es un punto interesante. Señala que a menudo libros como la Biblia, el Corán, los Vedas, fueron de los primeros textos en alcanzar una difusión masiva en muchas culturas. Ya. A veces, siendo los únicos disponibles en la lengua local durante siglos. Su copia y traducción fueron motores clave para expandir la alfabetización y estandarizar las lenguas y sus escrituras. Muy bien. Hemos recorrido mucho terreno. Si tuvieras que destilar las ideas clave de todo este análisis sobre la escritura, ¿cuáles serían? A ver,
Me quedaría con varias cosas. Primero, ver la escritura como lo que es, una tecnología humana para fijar el lenguaje. Una tecnología. Sí. Segundo, entender que nació de necesidades prácticas en sociedades complejas. Contabilidad, administración. Lo práctico primero. Tercero, apreciar la increíble diversidad de soluciones inventadas. Signos para significados, para sílabas, para sonidos. La creatividad humana. Cierto. Y cuarto, seguir esa fascinante historia desde los posibles, múltiples orígenes hasta la invención clave del alfabeto y su difusión global. Y por último, ser conscientes de lo absolutamente indispensable que es hoy en día. Es asombroso pensar que algo que quizá empezó para llevar cuentas de ganado acabó siendo el vehículo de la filosofía, la ciencia, la literatura, de casi todo lo que consideramos conocimiento acumulado. Exacto. Permite una reflexión y una construcción sobre ideas previas que el lenguaje hablado, por su naturaleza efímera, pues no facilita igual. Exacto. La escritura no solo graba el pensamiento, lo transforma, nos permite sacar las ideas de nuestra cabeza, examinarlas, pulirlas, compartirlas con otros a través de kilómetros y siglos. Ya. Y construir colectivamente. Es una herramienta para pensar mejor, de forma más estructurada y crítica. Y para terminar, volviendo al presente y mirando al futuro, la fuente menciona cómo la tecnología sigue cambiando la escritura, con procesadores de texto, comunicación digital instantánea e incluso IA que escribe. Efectivamente. Y eso nos deja una pregunta potente para reflexionar, que va un poco más allá del artículo, pero que surge directamente de él. A ver, Con estas nuevas herramientas, ¿está cambiando solo cómo escribimos o está cambiando la naturaleza misma de la escritura? ¿Qué significa escribir cuando una máquina puede generar un texto coherente? ¿O cuando la escritura se mezcla con imágenes, vídeos y enlaces de forma nativa? buena pregunta. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de pensar, de recordar, de relacionarnos? Es un territorio nuevo y, bueno, fascinante que estamos empezando a explorar.